Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En el Monte. Es un privilegio el poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra del Señor. ¿Qué tal si ahí donde estás oramos entregando este tiempo al Padre? Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias porque hoy nos permites el poder escudriñar tu palabra. Hoy queremos, Señor, aprender más de ti, Jesús, que hoy podamos llegar a entender aquellas perlas preciosas que tú tienes en cada versículo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, a poder escuchar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hemos estado ya estudiando miércoles a miércoles el libro de Mateo. En esta ocasión nos toca el capítulo 9, los últimos versículos y los primeros versículos del capítulo 10. El tema que hoy vamos a llevar lleva por título Llama y envía. Amén. Respecto a este tema, hace un par de semanas atrás nos acordábamos con mi esposo la decisión que tomamos en una cafetería de La Paz. Después de haber recibido el llamado de Dios unos días atrás, habíamos decidido el seguir a Cristo, el aceptar su llamado, el aceptar aquello que Él nos estaba pidiendo que hagamos. Y desde ese día, por más duro que haya sido algún día, por más duro que han sido a veces los cambios, el cambiarte de ciudad, el conocer nuevas personas, el empezar de cero todo, no hay un día en que podamos decir, ay, qué mala decisión o por qué decidimos, sino hay el gozo de ver la mano de Dios en cada uno de los días y en cada uno de los momentos que hemos vivido en este ya casi 5 años desde la vez que decidimos el ser enviados y el aceptar su llamado. Pues con esta breve introducción quiero ya entrar contigo a lo que es el estudio de este día, y nos vamos inmediatamente al libro de Mateo capítulo 9 versículo 35. Seguro ya te sonó este capítulo, este versículo, como que ya sé de lo que se trata. El título de esta parte dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Y podemos ver primero que recorría todas las ciudades y aldeas. Él estaba ahí y piensa bien que no había movilidades, no había transportes a época. Supongo que podían usar algún burro, algún caballo, no sé, pero la mayoría de personas lo que hacían era caminar. Y él recorría ciudades, recorría aldeas. El segundo, ¿qué más hacía? Enseñando y predicando. Aparte de recorrer, de ir y visitar estos lugares, Él enseñaba y predicaba el evangelio. Y tercero, dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 36 nos dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay algo aquí que recalco, que denoto, que resalta en este versículo, y es que Jesús dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ahí, si tienes un cuaderno donde anotar, pues anota esto. Para tener compasión es necesario ver la multitud. Para tener compasión y que nuestro corazón sienta la necesidad de que hay que ir y predicar el evangelio, pues hay que ver la realidad de nuestra ciudad, la realidad de nuestro país, la realidad de nuestro mundo en general. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Dice que Él vio las multitudes, y al ver tanta multitud desesperada, necesitada, enferma, tuvo compasión de ellos. La palabra ver viene del griego eido, que significa conocer, que significa informarse, percibir. Entonces, él estaba conociendo a las personas, él estaba conociendo sus dificultades, él estaba percibiendo, estaba informándose de lo que ellos necesitaban en ese momento. Y al informarse, al enterarse, pues empezó a tener compasión en su corazón. Este tiempo que estamos en cuarentena, pues cuando prendes las noticias o cuando ves a tu vecino o al
al lado que hay necesidad, que hay personas que necesitan porque ya se extendió la cuarentena tanto que tal vez no tienen ya para el sustento. Cuando yo veo la realidad, pues entra esa compasión y ese corazón generoso empieza a querer, empieza a querer generar formas de ayudar, idearse formas para llegar a los hogares que necesitan, porque vimos la necesidad, y es lo mismo que Jesús hizo. ¿Y qué es la palabra compasión? La palabra compasión viene del griego esplanizomai, medio difícil de decir, ¿no? Esplanizomai, que quiere decir algo que es sentir que las entrañas anhelan, sentir lástima, compadecerse, sentir misericordia, moverse a misericordia. Imagínate el corazón del Señor Jesús en ese momento, que al ver las multitudes, Él sentía esa compasión, ese como que, ay, ¿qué más puedo hacer? Tengo que hacer algo, tengo que llevarles el Evangelio, tengo que decirles que ese tiempo ha llegado para salvación de sus vidas. La traducción de la Biblia de las Américas dice así, Mateo 9:36 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Angustiadas y abatidas, nos dice esta traducción. Qué complicado ver a una persona que está en una situación angustiada, que está en una situación de abatimiento, preocupados, sin saber tal vez qué hacer, a quién recurrir para una respuesta a sus necesidades, a sus aflicciones, a sus enfermedades. Y ahí vamos. No podemos sentir compasión si no estamos atentos a la realidad que nos rodea. No podemos sentir compasión si solo miramos a nuestro entorno, a nosotros, y no nos fijamos en lo que pasan los demás que nos rodean. No podemos sentir compasión si aún no estamos conscientes que muchos se están perdiendo diariamente. No podemos sentir esa compasión que sintió Jesucristo si no vemos que hay personas que están muriendo sin Cristo. Tenemos que empezar a sentir lo que Él sentía y tener ese corazón de que tengo que hacer algo, porque la próxima persona que tenga que ir, que tenga que tal vez morir, se vaya con Cristo en el corazón. O la próxima persona que pase por mi lado no se vaya sin conocerlo, sino se vaya creyendo que hay alguien que puede ayudarle a su necesidad, que puede ayudarle en el estado en que él esté. También Ezequiel nos habla sobre cómo veía a Israel como el Señor, como ovejas que no tienen pastor. Ezequiel 34, 5 y 6 nos dice así: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. En este libro de Ezequiel también vemos la comparación que tiene el pueblo de Israel. Ovejas errantes, ovejas perdidas, que están sin pastor. Y era esa misma realidad que Jesús estaba viendo en el pueblo de Israel. Qué increíble es la visión que tiene Jesús. Qué increíble, porque no tuvo tal vez que dar tantas vueltas para tener compasión de ellos, sino simplemente fue verlos. Fue ver a cada persona y ver la necesidad que tenían, y es que eso lo movía el amor hacia ellos. Jesús necesitaba obreros que supieran enfrentar esta dificultad, enfrentar y responder a esto que Él estaba viendo y a esto que Él estaba viviendo. Él es experto, Él es todopoderoso, pero Él también, en su actitud de querer compartir el que nosotros también llevemos el Evangelio, nos muestra un corazón generoso. Un corazón que no solo yo lo voy a hacer o yo puedo evangelizar, porque Él podía hacerlo. Él es Dios, Él es poderoso,
pero Él decidió contar con cada uno de nosotros para poder llevar su evangelio y poder impartir y poder compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4 nos dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios. La única solución para las adversidades, para las dificultades, amado hermano, amada hermana, aún tu amigo, amiga que me puedas estar escuchando, es Dios. Él es nuestro consuelo, Él es la respuesta, Él es la cura aún para esta pandemia. Él es la cura aún para este virus. Pero ¿cómo sabrán aquellos que no, de quien no han oído? ¿Y cómo creerán las personas, como dice el versículo, ¿no? A quien no han visto, a quien no han oído. Y ahí es donde estamos nosotros para poder llevar este mensaje de salvación, este mensaje de consuelo. Aquellas personas, aquellos que están sin saber dónde ir, aquellas ovejas, como decía Jesús, que no tienen pastor, que están errantes sin saber dónde correr. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El mismo Señor Jesús decía: yo soy el buen pastor, yo soy a quien pueden recurrir, a quien yo puedo ir y buscar de las personas. A ese pastor es al que hay que proclamarlo estos días, este tiempo, y bueno, hasta que Jesucristo venga, compartir de Jesucristo nuestro Salvador. Sigamos. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Muchos ya debemos saber qué es la mies, pero ahí te la comparto y te especifico. La mies es fácilmente la cosecha. Es un campo que ya ha sido sembrado, ya ha sido tratado muy bien y es tiempo de recoger la cosecha. Entonces Él dice: a la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. La base de esta misión era la compasión, como lo hablábamos al principio. El tener compasión de las personas, de su estado, de aquellos que son depresivos, reciban un mensaje de tranquilidad, de aquellos que están enfermos, reciban un mensaje de sanidad. Y el Señor sabía esto, pero sabía que a la verdad hay mucha gente como en este tiempo, hay muchas personas que están necesitadas del Padre, necesitan una voz, pero hay muy pocos obreros, hay muy pocas personas que deciden animarse a hablar de Jesucristo, animarse a hablar de que Él es la salvación. Obrero viene del griego ergates, que significa trabajador, que significa hacedor. El versículo 38 de Mateo 9 nos dice, continuando con esto de la mies es mucha: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cualquiera diría que está en este versículo pidiendo que vayan, que de una vez está pidiendo que vayan los obreros, pero en realidad este versículo, antes de enviar, está pidiendo rueguen, rogar pues al Señor de la mies. Y la palabra rogar viene del griego deomai, que significa suplicar. Rogar, como cuando, no sé, los niños ruegan para que les compremos algo, alguna golosina o algún regalo, no lo sé, no, y ahí por favor, o quieren ir al parque en este tiempo, no, por favor, queremos ir al parque. Rogar, suplicar al Señor. Jesús decía esto porque Él sabía que por más que los años pasaran, los obreros siempre iban a ser pocos. Es por eso que hoy pongo la carga en tu corazón, amada iglesia, de que no nos olvidemos de orar por más obreros, por más gente que quiera ir al campo. No digo al campo simplemente terrenal, sino al campo, al lugar de cosecha, al lugar de siembra, la palabra del Señor.
oremos y roguemos en cada una de nuestras oraciones porque haya nuevos obreros, y también por aquellos obreros que ya están ahí en el campo de batalla tratando de una y otra forma cosechar aquello que ya se ha sembrado, cosechar ese campo que ya está preparado. Recordemos algo, que la mies no es nuestra, la mies no es de ningún pastor, la mies no es de ningún líder, la mies es de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios. Él es dueño de la mies. Por eso dice rogar al Señor de la mies. No es que encarguemos, pero el pastor, pero el líder, pero el supervisor de la obra es el que tiene que velar por esas cosas y mandar. No, sino tenemos que rogar al Señor para que Él ponga obreros, para que Él ponga el querer, como dice su palabra, y el hacer en cada corazón, la carga, la compasión de poder ir y dar ese mensaje de salvación a los que se están perdiendo. Y hay algo aquí: no podré pedir nada en favor de la mies si no veo cómo está la mies. Como decíamos, el Señor veía y tuvo compasión. Si yo no me congrego, si yo no estoy tan al pendiente de las actividades evangelísticas, bueno, tal vez ahora no, porque no podemos, estamos en cuarentena, pero de aquí a un tiempo, cuando podamos volver tal vez a nuestra normalidad, o hace tiempo atrás que sí podíamos y había evangelismos y había salidas a los semáforos y a las calles y a las plazas o visita a los hospitales, si yo no me muevo, si yo no voy a visitar, aunque tenga miedo, aunque no sepa qué hablar, pero si yo no veo, nunca podré pedir en favor de la mies. Ahora, tú puedes decir, sí, pero yo no me animo a ir a hospitales, yo no me animo, amén, a ir a evangelizar. Bueno, pero creo que la forma de poder ayudar también es pidiendo por obreros, es pidiendo por nuevas personas para que el Señor siga añadiendo y sigan trabajando en la obra. Pero más allá, yo te invito a que puedas formar parte de esto. Y ahora más que todo desde casa, tú puedes ver todos los trabajos que se hacen tanto en nuestra iglesia como en muchas otras iglesias más, y poder unirte a cada uno de ellos. Se están levantando un grupo de brazo social, se está levantando, no sé, trabajo con los niños, ayudar a los niños de alguna forma, llevar el mensaje de la palabra. Ahora está más fácil que nunca, más allá de conectarse y de congregarse, que es lo fácil ahorita, porque prendes tu celular o prendes tu laptop y ya puedes congregarte. El llevar el evangelio está a un clic de tu dedo, está dar una palabra de salvación. Ni siquiera necesitan verte, simplemente es que escribas algo en una de tus redes y ese mensaje va a poder salir. Ese mensaje tal vez lo va a leer alguien que necesita en este tiempo, que necesita en este momento donde estén. Tenemos que ver la necesidad. Amén. Es necesario enterarnos de lo que estamos viviendo. Hoy te pregunto, ¿cómo te sentiste cuando te enteraste de tantas muertes por este virus? ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que en Wuhan habían tantos fallecidos? Es que simplemente dijiste, eso es para Wuhan y es para allá, para Corea, para China, acá no va a llegar. Y de repente cuando empiezan a llegar a Italia, a Europa, este virus, y empezamos a enterarnos de más muertes, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se sintió nuestro corazón? Yo sé que no es que no sentiste nada, yo sé que sentiste esa sensación de que ¿qué puedo hacer? Que alguien vaya y los ayude, que alguien haga algo, que alguien encuentre esa vitamina, que alguien encuentre esa medicina, esa cura para este virus. Pues es lo mismo, y seguro que has escuchado esto. Hay un virus mayor que el COVID-19 y es el pecado. Y para sanar ese pecado, para entender que las personas están en pecado, tal vez nos necesitan a nosotros. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos la cura, que es Jesucristo. Simplemente necesitamos hablar y compartir de Él. Amén. Sigamos. ¿Qué significa enviar? Porque leíamos en el libro de Mateo, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Enviar viene del griego ekbalo,
¿Qué significa expulsar? ¿Te imaginas? Echar, excluir, despedir, sacar. Al leer el significado de enviar, pues se me imaginaba que el enviar es como un parto, ¿sí? Es muy difícil. Es complicado, ¿no? Es como el parto. Todas mis hermanas tal vez se van a acordar de cuando nacieron sus bebés en forma natural. Y ese dolor y esa como que hay que expulsarlo y que salga y va a tener vida. Y cuando uno decide pues recibir el llamado, y cuando uno decide enviar, tanto para el que lo envía como para aquel que decide el llamado, es difícil, ¿no? El poder lanzar, el poder expulsar, pero así literalmente lo dice la Biblia y el significado, expulsar. De esa forma debemos llevar la palabra. Hay una frase acá que el pastor muchas veces la comparte a los hermanos que llegan o que ya están un año en la iglesia, ¿no? O más de un año, y les dice: hermano, tú tienes que estar aquí con nosotros hasta máximo 3-4 años. De ahí yo quiero ver pues que aunque sea al frente de nosotros abras otra iglesia, o vayas y abras en la otra zona que allá se necesita, o en aquel lugar, porque no estamos para encerrarnos. Claro, qué bonito todos, entre todos nosotros, compartiendo, disfrutando, saludándonos, riendo y todo aquello, sí, pero es más allá de estar encerrado en 4 paredes. Hay que ir, hay que enviar, y es así como el pastor les anima, y les va molestando, ¿no? Ya pasan los 2 años, 2 años y medio, como que te quedan 6 meses, ¿no? Para que tengas que ir y abrir algo y seguir predicando el evangelio y que esto crezca. Pues eso es enviar muchas veces, ¿no? El expulsar, el mandar. Y eso es lo que el Señor nos decía. El Salmo 126, 5 y 6 nos dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es hermoso este salmo, y es un salmo que siempre ha alentado mi corazón. Creo que son los 2 versículos que me alientan mucho. Y es porque dice, sí, el sembrar es complicado. El salir de esa comodidad es complicada. El animarse aún a irte a parar a un semáforo, sí es complicado. Tal vez hay muchos que te conocen, muchos que van a pasar por ahí y te van a ver, el licenciado o la licenciada, o el fulanito, el arquitecto, la ingeniera, no lo sé. Están ahí con sus tratados evangelizando, amén. Puede que haya hasta murmuraciones, puede que hasta te señalen, puede que haya dificultades. Si contáramos las cristoaventuras que tuvimos como familia, de todo el tiempo que se va sembrando, del inicio de abrir una iglesia y todo aquello, es como dice el Salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. Esa es la forma. El que lleva la preciosa semilla. ¿Y por qué andando y llorando? Sí, aparte de las adversidades, sí, aparte de las necesidades tal vez que se presentan, lloras mucho porque tal vez hay muchas semillas que no reaccionan como tú quisieras. Hay muchas personas a las que puedes llevar el evangelio y tal vez no responden, familiares mismos a los que hemos podido predicar muchas veces de Jesucristo, y de repente no han aceptado, y les has vuelto a predicar y no han aceptado. Hay algún momento en que seguro te has sentido: Señor, les digo a los de mi misma casa tal vez que conozcan a Jesucristo, pero no quieren, y te quiebras y se rompe tu corazón. Pero ¿qué dice su palabra y su promesa? Pero volverá a venir con regocijo, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo sus frutos, trayendo lo que necesita. Y eso es lo que veía el Señor Jesucristo. Veía la mies lista para la siega, un campo grande listo para ser cosechado. Oremos por la necesidad que hay. Roguemos por más obreros que se unan a la mies, a este trabajo hermoso que es de evangelizar. Y si tú, sabes, estás orando ya porque el Señor siga creciendo, siga aumentando más obreros, y si tú piensas empezar a orar, pues te comento algo. Siempre el Señor responde nuestras oraciones. Cuando oramos por algo, por alguien, Dios responde nuestras oraciones muchas veces usándonos. Así que prepárate. Dios va a usarte para que dirijas a su camino, para que dirijas a alguien a su camino.
mientras oramos y pedimos, ahí también el Señor va poniendo la carga. Una vez más te digo, Dios va a usarte para que por medio tuyo lleguen muchas personas al camino de Jesucristo. Sigamos más adelante. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Recuerda que este tiempo de cuarentena es un buen momento, ha sido un buen momento para sembrar, para poder hablar de Jesucristo. Los corazones de todas las personas en este momento están sedientos de un mensaje de salvación, de un mensaje de paz, de un mensaje de tranquilidad. Están ahí, corazones abiertos para escuchar lo que el Señor está haciendo. Por eso es que veíamos policías orando, doctores orando, enfermeras orando, en la calle, en otros lugares, orando desde las casas, transmitiendo, orando en las salas de emergencia. Vimos porque hay una necesidad. Este tiempo ha sido un buen tiempo para sembrar, y aún tenemos los días que nos faltan de cuarentena. Si no lo has hecho hasta ahora, hoy te animo, siembra la palabra. Habla de Jesucristo. Y sabes, al terminar de esta cuarentena, pues también nos va a tocar cosechar. Nos va a tocar ir y visitar a aquel por el que hemos estado orando, con el que hemos estado hablando. Vamos a tener que cosechar de aquí a un tiempo. Todas aquellas personas que han escuchado el Evangelio, todas aquellas personas que han escuchado el mensaje de salvación, que necesitarán ser consoladas. Entonces, es por eso que el Señor decía en este versículo 35 de Juan 4, a veces pensamos que no, que falta mucho tiempo para recoger la cosecha, falta mucho tiempo todavía para que el campo esté listo, pero no, alcemos nuestros ojos y ese campo ya está listo para que cada uno de nosotros podamos trabajar y recoger esa cosecha. Sigamos más adelante. Nos vamos ahora a una parte importante que también es el llamado. Para poder ser enviados debemos tener que recibir el llamado. Mateo capítulo 10, ya pasamos de capítulo, terminamos el 9 y nos vamos al capítulo 10, versículo 1, que son versículos que siguen hablando del llamado y el envío. Entonces dice: llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús les llama a sus discípulos, y no solamente les llama, sino les da autoridad. Ser llamado por el Señor significa ser elegido. Ser elegido por Él. Amén. Pero no solo los llama, como te decía, les da también autoridad. Marcos 3:13, el paralelo de este libro de Mateo, nos dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Subió al monte, los llamó. Y hay una palabra aquí que dice: y les dio que tuviesen autoridad, ¿no? Les dijo que tuviesen autoridad. Autoridad viene del griego exousia, que significa maestría, tener libertad como para enseñar, gozar de un privilegio. Poder, en otras palabras, les dio ese poder, les dio esa libertad para estar sobre las enfermedades, para estar, aún como él lo hacía, libertar gente esclavizada por demonios. Del primer punto de echar fuera demonios o espíritus inmundos, justamente lo habló el pasado miércoles nuestra hermana Eli. Amén. Así que si quieres aprender un poco más de esto, te invito a que puedas ir en el monte del pasado miércoles, donde se habló justamente de este tema. Hoy vamos a animarnos más y entrar más a lo que es el de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Qué increíble el privilegio que Dios les estaba dando a sus discípulos. No dice algunas enfermedades, no dice algunas dolencias, dice toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 16:17 nos dice:
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amada iglesia, amados hermanos, no dudemos de orar. Él decía que podemos orar sobre toda enfermedad. No dudemos en poner nuestras manos, porque Dios nos ha dado esa autoridad. Y este libro de Marcos decía, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. Hoy te pregunto, ¿crees en el Señor Jesucristo? Yo sé que sí. Entonces, estas son las señales que nos seguirán, y eso es lo que los discípulos hacían: echar fuera demonios, hablar en lenguas, poner sobre las manos, sobre los enfermos nuestras manos y ellos sanen. ¿Sabes? No nos limitemos a orar solamente por dolores de cabeza o por dolores de estómago. Animémonos a orar por personas que tienen cáncer. Animémonos de orar por personas que tal vez tienen diabetes. Animémonos de orar por las personas que tienen enfermedades crónicas y que están repercutiendo en su vida y no les están dejando tener libertad. Anímate, hoy te invito a que si crees, dice el Señor, que así será. Empecemos a activar nuestra fe. Ves a tu hijo enfermo, ora por él para que se baje la fiebre, el dolor de estómago, lo que sea. Ora por alguna persona que esté con dificultades aún respiratorias, o personas que estén así enfermas. Activemos nuestra fe. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la autoridad para orar. Y sabes, lo sé, tal vez dices, sí, pero si oro y de repente no hay la sanidad. Amén. Sigamos creciendo y sigamos diciéndole al Padre: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad para seguir orando por las personas y que verdaderamente veamos ese milagro de sanidad. No dudemos, la cláusula es creer, porque dice: si crees. La cláusula es creer. Vamos más adelante, seguimos en Mateo, versículo 2 ahora del capítulo 10. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. En el primer versículo se les llama discípulos, ¿sí? En el 1, ¿no? Llamando a sus discípulos, dice. Pero ya en este segundo versículo dice los nombres de los 12 apóstoles. Ya no solamente eran discípulos, sino también eran apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? No es esa persona que tiene la barba grande y está sentado en un sillón súper mega hermoso, no. Apóstol, simplemente así lo dice la palabra, significa enviado, mensajero. El apóstol es aquel que ha sido enviado, es aquel que da el mensaje, embajador del evangelio, nada más. Algo así que el Señor utiliza, así como estos discípulos. Lo lindo aquí es que este versículo 2, del capítulo 10, nos habla de que el Señor trabaja con familia, con hermanos. Dice Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Podemos ver que Jesús llama a hermanos. Qué increíble, qué hermoso es poder servir al lado de tu hermano, al lado de tu familia. Yo recuerdo bien que por un buen tiempo yo estaba en el mismo equipo de alabanza, ministrando alabanza con mi hermano, y era de los mejores momentos, ¿no? Porque podíamos movernos, viajaba con él, es mi hermano mayor, y viajábamos con él a convenciones, a congresos, a un montón de cosas de muy chicos, 14, 13, 15 años. Bueno, yo beneficiada porque él era el hermano mayor, ¿no? Y es emocionante, es divertido el poder seguir a Cristo y trabajar en Cristo como hermanos. Y es lindo porque la palabra de Dios lo dice. También como familia. Si tú trabajas con tu esposo, eres líder, eres pastora, trabajas con tus hijos, y este tiempo de cuarentena se ha vivido eso en potencia. El trabajar en casas, papás, hijos, transmitir, grabar videos, enviar y todo aquello se ha vivido en potencias, porque el Señor también tiene algo especial con familia, con hermanos. Amén. Dice los siguientes versículos. Versículo 3 y 4 de Mateo 10. Felipe, Bartolomé, Tomás, seguimos con la lista de los apóstoles, ¿no? Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote y el que también le entregó. Jesús llamó a personas de diferentes oficios. Cada uno de aquellos podían haber sido pescadores,
a activistas políticos, recaudadores de impuestos, llamó a una variedad de personas, a personas que tal vez no eran letradas, personas que ni sabían leer. No era específicamente a educados y millonarios, sino era personas que yo creo que el Señor sabía que su corazón iba a ser sencillo, iba a ser moldeable, que es algo importante. Primera de Corintios 1, 27 y 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. No pienses que Él eligió a lo mejor o a los más santos e intelectuales. Él eligió a gente común como tú, como yo, gente, como dice Corintios, tal vez un poco necios, tal vez de aquellos que nos avergonzamos, de aquellos tímidos, de aquellos débiles, tal vez muy flaquitos, muy, no sé, como que nos desinflamos rápido. ¿Para qué? Para ver el poder de Dios, ¿no? Para mostrar su poderío. Él usa, ahí para que lo anotes, Él usa personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Él usa personas ordinarias para llevar a cabo su obra extraordinaria. Gracias, Señor, si puedes decirle ahí, por usarnos. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto. Sigamos, ya habíamos hablado del llamado, pero no solo queda en llamado, sino también llega a la segunda parte, que es el enviado. Mateo 10:5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Les da instrucciones, que son dos: no vayan por camino de gentiles, y no entréis en ciudad de samaritanos. ¿Qué es un gentil? Gentil era una persona que no era judía. Para aquellos que no lo sabemos, gentil era una persona que no era judía, ¿sí? Entonces les dicen, no vayan donde ellos. Ahorita nuestro enfoque es la gente judía. Y dicen, no entréis en ciudad de samaritanos. ¿Por qué los samaritanos? Porque su raza era una raza que tuvo origen en un matrimonio entre judíos y gentiles, o sea, era una mezcla. Y es por eso que Jesús también dice, todavía no, ni a gentiles ni a samaritanos, porque es una mezcla. Esto sale de los samaritanos, de la cautividad que tuvo el pueblo en el Antiguo Testamento. Jesús pide que primero vayan a los judíos. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y te leo este versículo, ¿por qué? Porque tú puedes pensar y decir, entonces el Señor excluyó a ciertas personas o hizo aparte a un lado a los gentiles, a los samaritanos, y no fue así, porque Dios, como dice Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas, solo que hay que entender que en Dios todo tiene su tiempo. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que la orden no era que excluyan, sino primero vamos a ir a la casa de los judíos, vamos a hablar a los judíos y luego a los demás. Seguimos con Mateo, versículos 6 y 7 del capítulo 10 dice así: sino id antes, por eso explica aquí, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y otra vez vemos esa frase que denota a Israel como ovejas, ¿no? Y dice, a las ovejas perdidas de Israel. No tienen pastor, están ahí errantes, sin pastor. Y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. No es la primera vez que se habla de esta frase del reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicaba eso, el reino de los cielos también se ha acercado. Y lo mismo repite el Señor Jesús, pero hay algo aquí diferente, que ya estaba el reino de los cielos en medio de ellos. Estaba Jesucristo ya trayendo ese mensaje de salvación. Y más allá, cuando fue a la cruz del Calvario, trayendo salvación, trayendo sanidad por medio de Él. El reino ya estaba en medio nuestro.
Ay, gloria a Dios, qué hermoso es nuestro Señor. Mateo 3:2 dice, y diciendo lo que te decía, lo que hablaba Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:8, seguimos. Sanad enfermos, les dice, ¿no? Prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también sanen enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ya les había dado autoridad a versículos más arriba, pero ahora les da la orden, porque no les dice si quieren sanen enfermos, si quieren limpien leprosos, dice no, sanad enfermos. Es una orden, ¿no? Como cuando a tu hijito, a tu hijita le dices ya, de una vez, limpia tu cuarto. No le estás diciendo si quieres limpia tu cuarto, no, es una orden, limpia tu cuarto. Haz tu tarea. Y eso es lo que el Señor nos dice, sanad. Es una orden, que empecemos a sanar los enfermos, no solamente los terrenales, no enfermedades físicas, también las enfermedades del alma, las situaciones conflictivas, depresiones, estrés que tal vez en este momento se está viendo tanto. Dice, limpiad leprosos. Bueno, uno puede decir, pero ya no hay esa enfermedad, ya se ha erradicado y no se ve, no es normal. Pues la lepra habla del pecado y por eso dice, limpiad leprosos. Limpiad a esas personas que andan sucias por el pecado. Resucitad muertos. No es que vayamos al cementerio y empecemos a orar y que se levanten, no. También habla de los muertos espirituales. Tal vez nuestro contacto con muerte física no es tan directo como con muertos espirituales, que uno puede salir y hay gente que anda muerta en vida, ¿no? Porque no tienen la vida que es Jesucristo. Y eso nos dice, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, nos habla de libertad. Libertad a aquellos que tienen cautividad, que están presos en borracheras, que están presos en droga, que están presos en pecados tan fuertes que por muchos años no han podido soltar. Los milagros servirán como señales y darán testimonio del poder que tenía Jesús. Es por eso que Él les da autoridad, es por eso que también el Señor nos da esta autoridad, porque muchas veces las personas al verse sanas han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, han visto el testimonio o porque han escuchado. Yo he visto que mi amiga, mi hermana ha sido sana y pues eso ha infundido en mí el hecho de que conozca a Cristo y me meta en Cristo. Entonces son testimonios que uno va escuchando. Por eso es necesario orar por sanidad. Pero hay algo lindo aquí que dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros debemos ser generosos. Amados, no nos conformemos con haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, no nos conformemos con conocer su salvación. Hablemos de lo que Él ha hecho, compartamos, así como has compartido este tiempo, generosidad con canastas, con no sé, con carne, con fideíto, con algo, con tus vecinos, has aportado a la olla común y un montón de cosas en este tiempo de cuarentena. Compartamos de aquello que es importante y es Jesucristo. Seguimos más adelante. Versículos 9 y 10 de Mateo 10. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, el Señor Jesús les dice, vayan ya, vayan ahora. Porque si hubieran estado pendientes del oro, de la plata, del cobre, pues hubieran tenido que, Señor, dame, a ver, Jesús, un ratito, dame 6 meses. Trabajo 6 meses, hago mis cuentitas, ahorro y me voy pues a servirte. El Señor les dice, vayan ya, no se preocupen del oro, no se preocupen de los cintos, ni del zapato, ni de las túnicas. El llamado es ya. El Señor quiere ya, el Señor quiere gente que acepte su llamado ahora, porque hay muchos que necesitan el predicar su palabra. No se preocupen, dice, porque el obrero es digno de su alimento. Confíen en que va a haber provisión, les dice, confíen en que van a ser respaldados, van a ser respondidos. Confíen en que Dios va a proveer todo.
Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se preocupen por las cosas porque Él va a suplir todo. Si puedo testificarte algo, cuando nosotros llegamos de La Paz acá a Santa Cruz a hacer iglesia, pues en un principio fue durísimo. Estábamos 100% haciendo iglesia. Te imaginarás, éramos solo mi esposo, yo, mis 2 niñas, empezando la obra. Y había algunos días, sí han habido, y lo digo por testimonio, en que no teníamos que comer. No había, de repente nuestra billetera ya estaba así como que con moneditas, pero de repente era sorprendente. Nos íbamos a hacer la visitación o a invitar a las plazas, a evangelizar con las niñas, eran muy pequeñas ellas, y al volver a la casa, en la puerta de la casa, sí era una puerta de rejas, entonces al ladito de la reja, en un costado, aparecía pollo, aparecía una soda, aparecía, obviamente no el pollo crudo, no, pollo al espiedo, a la bróster, en paquetitos, y de repente uno abría la puerta y como que y ahora hay que hacer dormir a las niñas porque no hay que cenar, digamos, no, o no hay que comer, no hay que hacer, pero de repente uno veía al lado esa comida, esos platos de comida ahí y su soda más, y eran las veces que no había, y era una cosa sorprendente. Era algo sorprendente, y de repente otra vez ya estábamos bien, y de repente otra vez veníamos por ese hueco económico, y al llegar a la casa otra vez habían, y perdón, se me quiebra la voz porque me acuerdo de ese tiempo, otra vez había algo ahí para comer, soda, y esta vez añadido porque tal vez vieron que teníamos niñas, una película para niños y que se diviertan. Era sorprendente, y ahí yo veía que realmente Dios suple. Dios suplirá todo. No temas al llamado, no temas a ser enviado, no temas a aquello que el Señor ya te ha dicho que hagas, pero por temor no lo estás haciendo. Dios va a suplir. Sigamos más adelante. En el libro de Marcos nos dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. No es que la palabra se está contradiciendo, pero Mateo dijo que no lleven nada, pero Marcos dice que sí lleven bordón y que sí lleven calzados y todo aquello. Hay que entender que Mateo fue el que escuchó directamente del Padre, ¿no? de Jesús, diré. Y Marcos fue aquel que le escuchó esto como que de rebote, ¿no? Porque él aparece mucho después de todo esto, como de rebote. Y pienso yo que es la unión de versículos, porque en el mismo libro de Mateo, unos capítulos mucho más adelante, el Señor vuelve a dar instrucciones para aquellos que son enviados, y en esta ocasión sí dice: lleven bordón y lleven sandalia, de lo demás no se preocupen. Entonces supongo que Marcos en este paralelo hace como que la fusión de esas instrucciones en uno, ¿no? De la primera de Mateo 9 y de la última, de los últimos capítulos antes de que él muera, de que él vaya a la cruz del Calvario y luego resucite. Hace la unión de esos dos, y es por eso que saca su conclusión. Sí, dijo que no llevemos esto, pero sí que llevemos bordón y que sí llevemos el calzado y las sandalias. Supongo también que porque él era misionero igual Marcos, y se dio cuenta que se necesitaba el zapato. Imagínate caminar tantas distancias sin zapato. Mateo 10, 11, 12 y 13, ya vamos terminando. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Quién es digno? Uno puede preguntarse, ¿no? ¿Por qué habla de si la casa fuere digna, si ahí hubiera alguien digno? O infórmense que alguien sea digno en el lugar. Digno eran los justos, los piadosos, eran aquellas personas que tenían un corazón accesible a poder conocer algo nuevo, tal vez, ¿no? Que tenían un corazón hospedador, ¿no? Porque ya ves que no tenían dónde llegar, tal vez no tenían familiares, estaban empezando la obra misionera, se estaban metiendo a algo nuevo y a la gente a transmitir algo nuevísimo.
nuevo, algo que nunca habían escuchado a eso. Entonces tenían que ser personas, aquellas que los recibieran con un corazón hospedador y abierto a escuchar el mensaje. Si yo quiero escuchar lo que Él dice, esa buena nueva de salvación. Y al saludar, porque dice el versículo 12, y al entrar en la casa saludadla. No es que les dice sean educados, cuidado, entren y no saluden. No les está diciendo eso a sus discípulos. El saludo era algo muy importante en esa época. Bueno, como hasta ahora lo es, pero hay mucho más. La Biblia de las Américas traduce el mismo versículo así: al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. El saludo era una muestra de paz. Recién escuchaba hace un tiempo atrás, porque ahora estamos, no ve que no den la mano a las personas, que saluden con el codo y no sé qué, pero el saludo de dar la mano era símbolo de que no estoy trayendo ninguna arma, de que estoy en paz contigo. Por eso es que se da la mano, si es que no sabías ahí. Yo también me enteré recién, ¿no? Entonces, al dar la mano mostrabas que no tenías ninguna arma, que estabas yendo en son de paz. Y es eso, Mateo 10:12 en la Biblia de las Américas dice eso, ¿no? Dadle vuestro saludo de paz. Era un saludo muy importante. Shalom, shalom a todos, esa paz, ese saludo de bendición, ese saludo de paz en nuestras casas. Primera de Samuel 25:6 nos habla de esto. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Un saludo de mucha bendición, un saludo de edificación. Bueno, pero si habían personas que no querían recibirlos, pues tampoco perdían nada los discípulos, ¿no? Simplemente a seguir buscando tal vez otra persona que sí quiera aceptar ese saludo de paz. Muchas veces nos ocurre lo mismo. Podemos estar en un parque, en una plaza, o como ya te decía antes, tratar de hablar a nuestro familiar, pero de repente él no quiere aceptar ese saludo de paz. Tal vez por ese momento él no quiere aceptar esa bendición y, como aquí diría, no es digno. Busquemos que muchas personas sean dignas de recibir ese saludo de paz. Busquemos el dar la bendición, el saludo a cada persona, porque es un saludo que edifica y trae paz a los hogares, ¿no? Hay algo que es clave, y es que si te reciben, a mí me reciben, era lo que el Señor les decía. El momento que reciben el saludo de paz y dicen, sí, pasa, qué bueno verte, no sé, bienvenido. Estaban recibiendo también la buena nueva del Señor. Iba a ser una casa que iba a ser cambiada y transformada. Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudir el polvo de vuestros pies. ¿A qué se referiría con esto el Señor? Cuando los judíos piadosos salían de ciudades gentiles, ciudades que no eran de gente judía, ¿no? Ciudades que eran como los samaritanos también, gente que era mezclada con los judíos o que no era judía, con frecuencia sacudían al salir de la tierra, al salir de ese lugar, el polvo de sus pies, ¿no? Se sacudían en representación de que no aceptaban las prácticas que ellos tenían. Como que aquí me separo de lo que hice, ¿no? Si llegué aquí por ventas, por comprar o por comercio, por cualquier otra cosa, al salir de ahí el judío sacudía sus pies y era como que no me meto en las prácticas que tú haces, como que no acepto lo que tú haces y bueno, sacudo mis pies y me voy a mi casa, ¿no? Entonces el Señor les pide a sus discípulos que hagan lo mismo, ¿no? Sacudan el polvo de sus pies. Indicaban que era un rechazo al mensaje de salvación, al mensaje de Jesucristo, que era un rechazo que la familia o que la persona de esa casa no quería. Pues sacudan sus pies, les dijo a aquellos que no quieran escuchar ni recibir el mensaje del Señor. Es por eso que ellos sacudían
sus pies. Tal vez iba a haber otra oportunidad en que algún otro venga y les predique, y ojalá que ahí sí las familias hayan podido atender, o la misma ciudad hayan podido escuchar el mensaje de la palabra. Pero en los que no, pues no se preocupen, sacudan sus pies y sigan el camino. ¿Cómo más podemos representarlo esto? Muchas veces creemos que no nos han escuchado, y porque no nos han escuchado ya no debo predicar más, y de repente nos sentimos mal porque no han escuchado lo que les he compartido el mensaje, y lo que más bien han hecho es burlarse de mí porque soy cristiano o porque he querido compartirles, y como que nos apagamos, nos apabullamos y nos dejamos cubrir por ese polvo de indiferencia. ¿Se dan cuenta? Jesús dijo: no, sacúdete ese polvo de indiferencia que te dejó esa persona, esa casa, esa familia, y sigue caminando, porque seguro la próxima casa, la próxima familia, la próxima persona sí te escuchará, sí aceptará ese mensaje. No te quedes con el polvo de la queja, o con el polvo de que no me aceptaron, con el polvo de mi familia no se va a convertir a Cristo, son muy duros. No, sacude ese polvo y sigue intentándolo, y sigue predicando la palabra del Señor, porque aún largo camino nos resta. Amén. Y el versículo 15, ya para terminar, dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego que vino desde el cielo a causa de la maldad, del pecado que tenía esa ciudad. Imagínate, aquellas personas que no han aceptado el Evangelio, que no han querido escucharte, que no han querido escuchar la voz de salvación, el mensaje de salvación, pues el Señor dice: el juicio será mucho más duro de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Si estás en este punto y tal vez no conoces de Cristo, hoy te invito a que lo conozcas. Realmente yo no quisiera que el juicio de Dios caiga. Y si tenemos compasión en nuestro corazón, amada iglesia, amados hermanos, pues yo creo que no queremos que ese juicio caiga sobre nuestros familiares o sobre nuestros vecinos, pues es tiempo de predicarles el evangelio de salvación, el mensaje de salvación, la buena nueva. Este versículo también nos quiere decir que el juicio de Dios será mucho más duro para quienes que sí oyeron el evangelio, mas no lo quisieron recibir. Hay muchas personas que sí lo oyen. Hay muchas personas, aún cristianos mismos, que sí lo han conocido, que sí sabemos qué es pecar, qué es pecado, qué no le agrada a Dios, qué no le gusta a Dios. Pero lo que hacemos es hacer oídos sordos y seguir con el camino. Pues ahí el juicio es mucho más duro. ¿Por qué? Porque sabemos la verdad. ¿Y qué de nosotros? Que el Señor nos ha llamado. ¿Qué de nosotros que el Señor nos ha dicho un día: ve, te estoy buscando, estoy tocando a tu puerta, ve, es tiempo de que salgas, es tiempo de que prediques? ¿Qué de nosotros que hemos escuchado el llamado de Dios, mas no hemos querido hacerlo, no nos ha dado la gana de hacerlo? ¿Tú crees que Dios no nos va a juzgar por eso? Dios lo va a hacer. Por eso te invito el día de hoy a que puedas escuchar el llamado, aceptar el llamado y tomar la decisión de ser enviado. En resumen, debemos ver la mies y estar conscientes de que la mies es mucha, y de la única forma que podemos hacerlo es viendo. Debemos rogar por obreros, para la mies. Rogar por obreros, que el Señor siga enviando, que el Señor dé fortaleza a aquellos misioneros, a aquellos obreros que están en países difíciles, donde el evangelio es complicado de predicar, donde no permiten usar una Biblia. Oremos por ellos, oremos porque haya muchos más jóvenes y personas que lleven la Biblia a otras naciones, donde tal vez no se la encuentra, donde tal vez no es aceptada. Oremos. Recordemos que Jesús hace el llamado, que Jesús está haciendo el llamado también el día de hoy. Recordemos que Jesús no solo nos llama, sino también nos da autoridad. Él nos arma para poder ir, para ser enviados. Y recordemos que Él también nos envía. Isaías 6:8, y para terminar este estudio, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Espero que al terminar estos versículos y terminar con este versículo de Isaías 6:8, podamos muchos decir, como Él lo dijo: heme aquí, envíame a mí. No pienses en lo que pasará, piensa en lo que se ganará muchas vidas para Cristo. Ahí donde estás, hoy te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos entregarle este tiempo al Padre. Y si has estado con el sentimiento del llamado del Señor, si muchas veces Él ha tocado a tu puerta y te ha dicho: te estoy esperando para que trabajes por mí, para que lleves mi palabra, pues hoy es el día para que aceptes, para que aceptemos ese llamado. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque aún en tu palabra tú nos especificas tantas cosas. Gracias, Señor, porque no nos mandaste a la deriva, sino que nos diste autoridad, Padre. Nos diste ese poder tuyo para poder sanar, para poder traer libertad, Señor. Gracias, Padre, porque hoy entendimos que no necesitas tal vez a inteligentes y a doctos y a gente, no sé, millonaria, sino que, como dice tu palabra, lo vil y lo menospreciado, tú has aceptado, Señor, lo sencillo. Padre, personas como tú, gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque aunque tal vez creemos que no somos mucho, Padre, porque creemos que somos tan sencillos, tan humildes, que no merecemos ni siquiera tu gracia, Señor, tu misericordia. Tú te has fijado, Señor, en cada uno de tus hijos que están, Señor, hoy escuchando, que están hoy orándote a ti. Padre, hoy oro por aquellos que han estado escuchando tu llamado, que tal vez hace años tú ya los has llamado, pero por diferentes factores ellos no han aceptado. Por temor, Señor, a perder la comodidad, hoy oro por ellos, porque tú puedas llegar a sus corazones una vez más y puedas darles una oportunidad más para aceptar este llamado. Señor, hoy oro por aquellos que están alistándose ya para la cosecha. Señor, hoy oramos por obreros, Señor, rogamos por obreros. Señor, tú eres el Señor de la mies, envía obreros a tu mies. Por favor, Jesús. Gracias, papá, por llamar y enviar a cada uno de tus hijos. Gracias, papá, por esas misiones que ya estás poniendo en cada corazón, por esos proyectos, por esas ideas, Señor, que ya estás dando y estás poniendo para salir, para evangelizar, para predicar tu palabra, Señor. Más ahora que tú te acercas, Señor, y el tiempo se acaba. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente estudio.